Mira quién está allí, la ex del millonario, ahora esperando el colectivo con 3 chicos agarrados a su falda. Las carcajadas retumbaron por la calle como cuchillas invisibles cortando el aire. Eran 2 tipos parados en la vereda, burlándose en voz alta. El millonario, dentro de su coche importado, detenido en el semáforo en rojo, no lo creyó cuando giró la cara. Allí estaba ella, ropa sencilla, casi gastada por el uso, el pelo atado de cualquier manera, la piel marcada por el cansancio, y junto a ella 3 niños, pequeños pero con los mismos ojos, la misma mandíbula, la misma postura que él veía en el espejo cada mañana. Por un instante, su corazón se agitó. No, no puede ser, pensó, apretando los puños sobre el volante de cuero. Las bocinas detrás lo sacaron de golpe. La luz había cambiado, pero no avanzó. Se quedó quieto, mirando aquella escena como si un fantasma del pasado viniera a cobrarle una deuda olvidada. «Mamá, el colectivo está tardando», preguntó uno de los chicos acomodando la mochila en la espalda. Ella se inclinó, acarició la cara del hijo y contestó tranquila: «Ya viene, mi cielo, solo tenemos que esperar un poco más». El millonario tragó saliva. La manera en que hablaba, la ternura en su voz, era la misma de cuando estaban juntos. Pero ahora el contraste dolía. Él con traje caro, reloj brillante, sentado en un auto que valía más que toda la vida de ella, y ella allí, de pie en la vereda, esperando un colectivo. Los hombres seguían riendo. «Mira eso, 3 chicos iguales a él. ¿Será que ella dijo que es la ex del patrón? Si fuera yo, ya habría intentado sacarle unos pesos con eso». Cada frase era como fuego ardiendo por dentro. No soportaba ser motivo de chiste, mucho menos ligado a ella, y todavía más con esos 3 niños, idénticos a él. Respiró hondo, apagó el motor y abrió la puerta. El sonido metálico llamó la atención de todos. Las miradas se giraron hacia él, incluso la de ella. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Ella lo vio, él la vio, y los chicos, curiosos, se quedaron quietos, mirando a ese hombre de porte imponente acercarse. El millonario caminaba firme, pero por dentro estaba en guerra, orgullo y miedo, ira e incredulidad. Cada paso pesaba más que el anterior. «Buenas tardes», dijo con un tono helado, casi cortante. Ella no contestó. Solo apretó las manos de sus hijos con más fuerza, como si quisiera protegerlos instintivamente. Uno de los chicos, curioso, murmuró bajito a su madre: «Mamá, ¿quién es ese señor?». La pregunta quedó flotando en el aire. El millonario sintió un escalofrío subirle por la espalda. ¿Cómo responder? ¿Cómo negar? ¿Cómo fingir que no veía los mismos rasgos en el rostro de los niños? Los observó otra vez, con más cuidado. La forma de ajustar la mochila, la mirada desconfiada, hasta el gesto al rascarse el mentón. Todo gritaba una verdad que no quería aceptar. Los hombres de la vereda cuchichearon, pero esta vez sin risa. El ambiente había cambiado. Ahora era tensión, ahora era silencio. «¿De verdad tenías que parar acá?», ella dijo por fin, sin mirarlo directamente. La voz firme, pero cargada de rencor. Él tragó en seco y respondió: «Me pareció curioso». Esa palabra sonó como una provocación. Ella levantó la vista y por un instante dejó escapar todo el dolor guardado por años. Una mirada que decía: «No tienes derecho a estar aquí». Los niños, aún sin comprender, se apretaban contra sus piernas. El mayor se atrevió: «Él se parece a nosotros, ¿verdad, mamá?». El corazón del millonario dio un salto. Fue como recibir un golpe en el pecho. Ella se agachó rápido, acarició a los 3 y dijo: «No digan eso. Vamos a esperar tranquilos, ¿sí?». Pero ya era tarde. La pregunta inocente del hijo resonaba en su cabeza, mezclada con las carcajadas de antes. De pronto, el millonario sintió algo que no experimentaba hacía años: vergüenza. La ropa elegante ya no le parecía tan cómoda. El coche lujoso estacionado en la esquina pesaba como un estorbo.
Por primera vez en mucho tiempo no había contrato, ni cuenta bancaria, ni triunfo que pudiera blindarlo de esa escena. Y en el fondo, una duda lo carcomía como veneno. ¿Y si de verdad son mis hijos? No dijo nada, pero su mirada ya había viajado atrás en el tiempo, a la calle de tierra donde todo comenzó. El olor a pan de la panadería de la esquina, el portón oxidado de la casa de ella, su bicicleta apoyada contra el muro. Era otro mundo, antes del vidrio polarizado, antes del traje a medida, antes del reloj que valía más que todos los sueldos que había tenido hasta los 25. Tú todavía vas a crecer, lo sé, ella decía sentada en la vereda, con las manos manchadas de tinta porque soñaba con ser maestra. Solo prométeme que, cuando eso pase, no vas a olvidar de dónde saliste. Él lo prometió, juró mirando el cielo anaranjado del atardecer, y por un tiempo creyó que nunca rompería esa promesa. Vinieron los primeros trabajos, repartir volantes, descargar camiones, vender fundas de celular en la feria. Ella aparecía siempre, con una botella de agua y una sonrisa que quitaba cualquier cansancio. Cuando a él le faltó dinero para pagar el curso técnico, fue ella quien vendió su celular sencillo para completar la cuota. Si es para tu futuro, vale la pena, dijo, encogiendo los hombros como si no doliera. Él pasaba horas revisando planillas en la computadora vieja, armando modelos de costos, aprendiendo a calcular margen, flujo, proyección. Ella copiaba a mano los resúmenes que él dictaba, porque el teclado fallaba. Los dos reían cuando la pantalla se apagaba y volvía con un golpe en el costado. Un día nos vamos a reír de esto de otra manera, ella decía, con un monitor enorme. Ese día llegó. Primero, un cliente chico, después, dos. Una propuesta inesperada, un inversor local que vio en él un olfato raro para números y negocios. La oficina improvisada se volvió un cuarto con aire acondicionado y ventana de vidrio. Y entonces empezaron los cambios que él fingió no notar. Con el primer traje, ella lloró de alegría. «Estás guapo», susurró, acomodando la corbata torcida. Con el segundo traje, él empezó a llegar más tarde a casa. Con el tercero, aprendió que el éxito tiene rueda de charla, risas con copas altas y tarjetas que abren puertas donde las promesas no entran. «Seguimos siendo los mismos, ¿no?», preguntó ella una noche en la puerta cuando él dejó el coche prestado 2 calles antes para que nadie viera dónde vivía. Él contestó con un beso apurado y un «claro que sí», que no convenció ni a él mismo. Llegaron las fiestas, las invitaciones, las sonrisas de los que antes lo ignoraban, ahora estirando la mano con entusiasmo. Presentaciones con luces brillantes y aplausos fáciles. Descubrió lo cómodo que era ser notado. Descubrió también que cuanto más fuerte era el ruido del mundo, más bajo sonaba el eco de los recuerdos. «Va a haber una cena importante», avisó un viernes. «Clientes». Ella preparó un plato que él siempre adoró. Esperó hasta tarde, puso la mesa con cariño tonto. Él no apareció. Mandó un mensaje a las 2 de la mañana. «Salió mal, mañana te cuento». Al día siguiente, no contó nada. Y eso se volvió la costumbre. Cuando el primer contrato grande cayó en la cuenta, él compró un reloj. No lo necesitaba, pero quería ver la victoria en la muñeca. Ella llevó pastel de zanahoria a los padres de él, orgullosa. «Nuestro chico lo logró», dijo la madre emocionada. Él sonrió, pero por dentro pensó que aquel pastel era demasiado simple para la nueva cocina de la casa que había visto en la revista. Las discusiones empezaron calladas. No eran gritos, eran pausas, ausencias, respuestas cortas. «Estás distante», comentó ella sin culpar. «Es una etapa», él dijo, sin mirarla. «Necesito estar con gente que me abre puertas». Ella se quedó callada mirando sus manos. «Yo no te abro puertas». Él quiso responder que sí, que ella era la puerta por donde todo empezó. Pero la frase murió con el sonido de una notificación en el celular. Una invitación a una inauguración elegante. La última noche juntos fue sin aviso.
Él llegó demasiado arreglado para un miércoles. Ella lo notó. ¿Quién es? Él fingió no entender. ¿Qué pasa? Él sonrió sin humor. Creo que es mejor que nos demos un tiempo. La palabra tiempo cayó entre ellos como un cuchillo. ¿Tiempo para qué? Para entender lo que quiero. Ella respiró hondo. Sostuvo las lágrimas con la misma dignidad con que se sostiene un vaso lleno. ¿Y qué es lo que quieres? Él eligió el atajo más fácil. No sé, pero no es esto. Se fue cargando con el eco de su propia cobardía. Él no vio cuando ella volvió a la casa de sus padres, cuando tomó trabajos extras, cuando dobló turnos, cuando cortó el pelo de vecinos por unas monedas, cuando aprendió a estirar la comida para que alcanzara, cuando tachó del cuaderno los pequeños gustos que eran solo sueños, un libro nuevo, un vestido azul, un viaje en bus a la playa. Él no lo vio porque no quiso verlo. La ciudad grande tiene esquinas de sobra para esconderse de quienes nos conocen. Meses después, la encontró en la calle, con una panza que intentaba tapar con un abrigo. Él miró al suelo. Ella miró lejos. ¿Estás bien?, preguntó él por costumbre. Sí, respondió, con la voz que decía lo contrario. ¿Necesitas algo? No, y apretó el abrigo. Él llevó la mano al bolsillo, como quien saca un billete, pero se detuvo. Nada sería más humillante que reducir su historia a limosna. Dejó que el gesto muriera, y con él, algo que no tenía nombre. Después llegaron los rumores, que ella había desaparecido de las fiestas del barrio, que trabajaba a 2 colectivos de distancia, que se levantaba antes del sol, que reía menos. Él no preguntó. Se alimentó de su nueva vida como quien camina rápido para no escuchar la propia conciencia. Es así, repetía para sí. Crecer duele. Crecer dolió de verdad, y trajo cicatrices que él convirtió en trofeos. Cerró acuerdos, la empresa creció, las portadas llegaron. Aprendió a dar entrevistas, a posar del lado bueno, a decir frases cuidadas sobre esfuerzo, resistencia y gratitud. Uno se hace solo, le gustaba afirmar, como si solo fuera cierto. Hasta el día en que, una tarde cualquiera, un semáforo en rojo lo obligó a mirar hacia afuera, y allí estaba ella, como un signo de exclamación que el destino había dibujado en la vereda. Los recuerdos no vinieron en orden. Llegaron como golpes, las manos de ella manchadas de tinta, el monitor que necesitaba un golpe, el pastel sencillo, la corbata chueca, la panza bajo el abrigo. Y ahora, 3 chicos con la misma mandíbula, la misma mirada, la misma manera de rascarse el mentón cuando pensaban, como él hacía en los pitchs más tensos. No puede ser, murmuró. Pero la memoria se impuso. Aquella noche en que los 2 decidieron no verse más, días antes, semanas antes, cuentas que nunca hizo por flojera, por miedo, por conveniencia. La matemática que dominaba en el trabajo fallaba frente a lo obvio en el corazón. En el presente, en la acera, ella acomodó la correa de la mochila de uno de los chicos con un gesto que él reconoció como quien reconoce su propia firma. Una ternura sobria, una fuerza callada, la misma mujer, más fuerte, más cansada, más completa sin él. Sintió la garganta arder, el reloj caro pesaba, el coche se volvió pequeño. Las risas de los hombres, antes filosas, se habían vuelto un murmullo lejano. El ruido que más dolía venía de adentro, el crujido de promesas que había roto. Tú todavía vas a crecer, ella le había dicho un día. Creció. Solo olvidó llevar consigo lo mejor de sí. La bocina detrás del auto sonó, impaciente, empujando al tiempo de regreso. Parpadeó, salió del trance, y la memoria se recogió como marea, dejando una playa llena de cosas que el orgullo no sabía nombrar. Cuando volvió a mirarla, no vio a la chica de la vereda, vio a una mujer que había aprendido a sostenerse sola, y a 3 chicos que quizá llevaban toda la vida esperando hacer una pregunta simple. Inspiró, dio un paso. El pasado venía junto, pesado, cobrando factura. El colectivo aún no había llegado. La verdad, sí.
El millonario intentó cargar con el peso de su propio silencio, pero fueron los niños quienes, sin querer, derrumbaron cada una de sus defensas. No decían nada grandioso. No acusaban, no juzgaban, solo miraban. 3 pares de ojos claros, vivos, atentos, ojos que no pestañeaban, que lo escaneaban de arriba abajo como si intentaran descifrar por qué ese hombre de traje caro se había detenido justo frente a ellos. El mayor, quizá de unos 9 años, apretaba la correa de la mochila y fruncía el ceño, exactamente como el millonario hacía en las reuniones cuando dudaba de una propuesta. Ese gesto simple lo golpeó como un puñetazo invisible. Era su reflejo en una versión infantil. El del medio, de unos 7, no dejaba de mirar el reloj brillante en su muñeca. A cada segundo, los ojitos seguían la aguja como hipnotizados. Recordó la primera vez que usó un reloj caro, la manera en que tampoco podía dejar de mirar su propia mano, incrédulo de que algo tan valioso fuera suyo. La semejanza ardía. El más pequeño, quizá de 5, no lo disimulaba. Estaba sonriendo. Una sonrisa amplia, desarmada, igualita a la que él mismo tenía cuando todavía creía que el mundo se podía conquistar con simpatía. Fue como regresar en el tiempo, como mirar 3 versiones de sí mismo. Tragó saliva. El corazón, entrenado para mantenerse firme frente a inversores y periodistas, golpeaba rápido, casi tropezando. Ellos, murmuró sin terminar. La madre, notando el riesgo de que cualquier palabra escapara, se inclinó frente a los niños. Quédense calladitos, ya viene el colectivo. Pero los hijos no obedecieron de inmediato. La curiosidad era más fuerte que cualquier orden. El mayor dio un paso al frente y preguntó, sin miedo, «Señor, ¿usted trabaja en un banco?» La voz firme, pero inocente, cortó el aire. El millonario parpadeó confundido. «¿Por qué?» El niño levantó los hombros. «Porque parece importante. Y todos los que parecen importantes trabajan en banco». Las risitas del chico sonaron dulces, pero dentro del pecho del millonario retumbaron como martillo contra vidrio, porque años atrás él mismo había hecho la misma pregunta a un vecino bien vestido, y ahora alguien la hacía para él. El niño del medio también se acercó. ¿Ese reloj es de verdad? Él dudó. Estaba acostumbrado a responder preguntas sobre inversiones enormes, proyectos gigantes, fusiones y adquisiciones. Pero no sabía qué decir ante un niño que podía ser suyo. «Sí», contestó incómodo. El pequeño rió, fascinado. «Un día voy a tener uno igual». Y entonces el más chico tiró de la chaqueta de su traje, sin permiso. Los deditos mancharon la tela cara con el polvo de la calle. El millonario se heló. Nadie se atrevía a tocarlo así. Pero el niño, sin maldad, levantó la vista y preguntó bajito, «¿A usted le gusta el helado de chocolate?» El millonario pestañeó 2 veces, aturdido. Era la pregunta más inesperada, la más absurda, pero la que derrumbó cualquier muro, porque recordó cuando tenía la misma edad y preguntaba eso a sus primos solo para empezar una charla. Recordó cómo su padre reía, diciendo que esa era su pregunta favorita. Ahora, 3 décadas después, esa misma pregunta salía de una boca inocente, de un rostro que llevaba su propio reflejo. No contestó de inmediato. La garganta se cerró. Pero el niño insistió. «¿Le gusta? Porque a mí sí. Es lo mejor del mundo». Abrió la boca, pero no salió voz. Solo pudo asentir, con una sonrisa forzada que apenas disimulaba la desesperación. La madre entonces se levantó, tirando de los 3 hacia ella. «Basta. Ustedes no tienen por qué hablar con extraños». La palabra extraño lo golpeó como cuchillo. Extraño. Él que quizá era todo, menos eso. Los chicos refunfuñaron, pero obedecieron. El millonario quedó inmóvil, dividido entre retroceder y acercarse, entre preguntar o callar. Y fue en ese instante que el mayor murmuró a sus hermanos, pero lo bastante alto para que él escuchara. «Él camina igual que yo, ¿viste?» Los otros rieron.
Y tiene la oreja igual también. La risa inocente sonó como sentencia. Era innegable. Eran copias suyas, pequeños espejos de un pasado que había intentado enterrar. No soportó. Llevó la mano al rostro, fingiendo acomodar las gafas oscuras, pero solo era para ocultar el temblor de sus ojos. Un nudo de emociones lo asfixiaba: orgullo, vergüenza, miedo, nostalgia. Los niños, sin embargo, ya habían vuelto a jugar entre ellos, pateando una piedra, compitiendo por quién llegaba primero a la marca del suelo. Y él se quedó allí, observando esa escena tan simple, pero demoledora, como si el mundo entero se hubiera detenido solo para obligarlo a ver lo que nunca quiso. El colectivo todavía no aparecía, pero la verdad ya estaba estacionada frente a él. El autobús aún no llegaba, pero el ambiente parecía una arena a punto de estallar. El millonario dio un paso más hacia adelante. El sonido del zapato caro contra el asfalto resonó como un desafío. Ella lo sintió. La madre apretó otra vez la mano de los niños, como si ese simple gesto levantara una muralla invisible. Su cuerpo estaba erguido, pero los ojos evitaban los de él. Era como si dijera: ya no existes en mi vida, y no vas a quitarme nada. Él respiró hondo. Su voz salió baja, firme, pero con una tensión imposible de ocultar. ¿Ellos son tus hijos? Ella no respondió al instante. Solo ajustó la correa del bolso en el hombro y desvió la mirada hacia la calle, fingiendo esperar el colectivo. El silencio fue tan pesado que hasta los niños lo notaron y se quedaron quietos, confundidos. ¿No vas a contestar?, insistió él, cruzando los brazos, intentando recuperar la postura de hombre de negocios, acostumbrado a tener siempre todas las respuestas. Ella levantó la vista. La mirada era directa pero helada. «¿Y si lo son? ¿Qué cambia eso para ti?» El golpe fue inmediato. Sintió como si recibiera un puñetazo sin defensa. Orgullo y miedo peleaban dentro de él. Intentó endurecer el gesto, pero la voz dejó escapar un leve temblor. «Es curioso. Son muy parecidos a mí». Ella sonrió apenas, un gesto torcido, cargado de ironía. «No te preocupes. Ese parecido no te cuesta nada». La frase cayó como navaja. Él respiró hondo, intentando no perder el control. A su alrededor, la gente empezaba a notar la escena. No era un encuentro cualquiera. Había demasiada tensión allí. Los niños miraban, inocentes, como si estuvieran viendo una película cuyo guión no entendían. El más pequeño tiró de la falda de ella. «Mamá, ¿quién es este señor? ¿Por qué habla con nosotros así?» Ella se agachó, miró a su hijo a los ojos y contestó en un tono sereno, pero firme. «Es solo alguien del pasado, mi amor. Nada más». Eso ardió. El millonario sintió la palabra nada clavarse como aguja. Él, que era todo para tantos, allí era reducido a nada. Intentó responder. «Hablas como si yo no tuviera importancia». Ella respiró hondo, mantuvo la voz baja, pero sus palabras salieron filosas. «En nuestra vida no la tienes». Por un momento se quedó sin aire. No estaba acostumbrado a que lo pusieran en su lugar. En los negocios siempre tenía la última palabra. Pero allí, frente a ella, parecía un hombre pequeño, atrapado en un pasado que no podía comprar de vuelta. El silencio se volvió más denso. Los niños, sin comprender, regresaron a su juego con la piedra en el suelo. Ella permaneció erguida, mirando al frente, como quien solo espera el colectivo. Él, en cambio, estaba paralizado. Quería preguntar todo, quería exigir respuestas, pero el orgullo lo detenía. De pronto ella volvió a hablar, sin siquiera girar el rostro. «¿Para qué viniste hasta aquí? ¿Curiosidad, arrepentimiento o solo miedo de que te descubran?» Cada palabra era una flecha directa. Él no contestó, solo la miró, sabiendo que cualquier explicación sonaría patética. El ruido lejano de un motor de colectivo empezó a acercarse. Ella se preparó, acomodando las mochilas de sus hijos. El millonario instintivamente dio un paso más, bloqueando su vista de la calle. Entonces la mirada de ella se cruzó con la suya de lleno. No había lágrimas, no había titubeo,
solo firmeza, y fue en ese instante que él entendió. Ella ya no lo necesitaba. La bocina del colectivo sonó. El vehículo se acercaba levantando polvo. Los chicos sonrieron, listos para subir. Ella estiró la mano haciendo señal al chofer. Él quería hablar, quería gritar, quería preguntar si esos niños eran suyos, pero la voz no salió. Su silencio se volvió más fuerte que cualquier palabra. Ella, al fin, soltó la frase que cerró el momento. No te acerques más. El colectivo frenó. Las puertas se abrieron. Ella subió con los chicos, sin mirar atrás. El millonario quedó parado en la acera, mirando cómo el bus se alejaba. El corazón le pesaba como nunca, y el silencio de ella dolía más que cualquier grito. El colectivo partió, pero el millonario no pudo moverse. Se quedó allí, viendo cómo el vehículo desaparecía en la esquina, llevándose con él a 3 niños con su propio rostro reflejado. Su respiración era agitada, el pecho apretado. Por primera vez en años no había guardaespaldas, chofer, secretaria ni abogado para intervenir. Era solo él, el silencio y una verdad que ardía. 10 minutos después, como si un instinto lo guiara, encendió el coche y aceleró. Sabía dónde ese colectivo haría la próxima parada. Y sabía también que no podía dejar que esa conversación muriera en el polvo de la calle. Cuando llegó, allí estaban, la madre con los 3 niños, bajando despacio, acomodando las mochilas. Ella no se sorprendió al verlo parado en la esquina. Solo suspiró hondo, como quien ya esperaba la insistencia. Él bajó del coche de golpe, cerrando la puerta con fuerza. La gente en la calle giró la cabeza para mirar. El millonario, siempre tan controlado en público, ahora tenía los ojos encendidos. Tenemos que hablar. Su voz salió dura, cargada de autoridad. Ella no se inmutó. Sujetó fuerte las manos de sus hijos y respondió, seca, no tenemos nada que hablar. Sí, tenemos. Él avanzó un paso, el traje impecable ahora marcado por el sudor del calor. Ellos, esos niños, yo quiero saber la verdad. Los chicos, asustados, se miraron entre sí. El mayor frunció el ceño y preguntó bajito, «Mamá, ¿qué pasa?» Ella se agachó, le forzó una sonrisa y dijo, «Nada que ustedes necesiten entender ahora. Vamos caminando». El millonario perdió la paciencia. «No huyas de mí otra vez». Su voz retumbó en la calle, atrayendo aún más miradas. Ella se incorporó despacio, la mirada firme, directa. No había miedo, solo indignación. ¿Huir? ¿Le llamas huir a cuando alguien es dejado atrás? ¿Le llamas huir a cuando una mujer embarazada es ignorada por el hombre que decía amarla? Él abrió la boca, pero no logró contestar. Sus palabras lo atravesaban porque eran demasiado ciertas. ¿Crees que puedes aparecer aquí, años después, lleno de dinero, lleno de títulos, y exigir respuestas? ¿Dónde estabas cuando yo necesitaba de ti? La gente alrededor ya murmuraba. Una señora comentó a otra, él es rico, pero escucha lo que ella le está diciendo. El millonario sintió hervir la sangre. No soportaba ser expuesto, mucho menos en público. «No tenías derecho a ocultarme eso», gritó con la voz casi quebrada. Ella rió, un risa breve, amarga. «¿Derecho? ¿Y desde cuándo te importó lo que era justo? El día en que me convertí en nada para ti, todos mis derechos se acabaron». Los niños estaban tensos. El más pequeño empezó a llorar, aferrado a la falda de su madre. El del medio intentó consolarlo, mientras el mayor miraba al millonario con una valentía prematura. «Por favor, baja la voz», pidió ella cubriendo a los hijos. «Estás asustando a los niños». Él respiró hondo, tratando de recuperar el control, pero la herida estaba demasiado abierta. «¿Son mis hijos?», preguntó, esta vez más bajo, pero con la mirada clavada en ella como si su vida dependiera de esa respuesta. Ella lo miró seria. «No tienes derecho a preguntar eso ahora». «Sí lo tengo», replicó él temblando. «Necesito saberlo. Ellos merecen saberlo». «Merecen, claro que sí». Su voz subió por primera vez, cargada de emoción. «Pero no de ti.
no de quien dio la espalda cuando era más fácil desaparecer que enfrentar. Un silencio espeso cubrió todo. Los murmullos se callaron. Hasta el viento pareció detenerse. Los ojos del millonario se humedecieron. Él, que nunca dejaba escapar emoción, ahora estaba frente a una verdad que no podía controlar. Los niños, sin entender del todo, solo sentían el peso de la escena. El mayor dio un paso adelante. «Mamá, él es nuestro papá». Ella cerró los ojos un instante. Era la pregunta que más temía. El millonario contuvo la respiración, esperando con el corazón desbocado. Pero ella no contestó. Solo abrazó a los tres contra su pecho, protegiéndolos como un escudo, y con la voz quebrada le dijo al millonario: «No mereces esa respuesta. No todavía». Él sintió las piernas flojas. Estaba frente al límite, y todo lo que había construido, poder, fortuna, reputación, no servía de nada en esa calle, porque allí no era el millonario, era solo un hombre frente a las consecuencias que quiso olvidar. La calle parecía congelada. Nadie se atrevía a romper el silencio que quedó después de aquellas palabras. El millonario, acostumbrado a dominar salas de reuniones, se sentía pequeño frente a esa mujer y a los tres niños aferrados a sus piernas. Ella respiró hondo, sostuvo fuerte la mano del hijo menor y encaró al hombre que un día amó. El tono de su voz no era de rabia histérica, sino de firmeza. Cada palabra venía cargada de recuerdos, de heridas que nunca cerraron. ¿Quieres saber la verdad? Entonces escucha. Escucha de una vez, porque no lo voy a repetir. Él se quedó mudo. Solo asintió, con el corazón acelerado. Ella empezó: «Cuando te fuiste, yo no me quedé sola. Me quedé con las cuentas, con las deudas, con la vergüenza. Me quedé con una barriga creciendo y con vecinos preguntando dónde estaba el padre. ¿Y sabes cuál fue mi respuesta? Silencio, porque no iba a mendigar respeto de nadie». Él intentó interrumpir. «Yo no sabía que estabas». Ella levantó la mano cortante. «No te atrevas a decir que no sabías. Tú lo viste, me viste, en esa esquina con el abrigo apretado. Miraste, giraste la cara y fingiste que no era tu problema. Ese fue el día en que entendí que estaba sola». La gente alrededor murmuraba. El millonario sintió el rostro arder. Ella siguió, sin apuro. «Mientras tú estabas en cenas, yo cosía ropa para vecinos. Mientras tú firmabas contratos, yo pasaba noches enteras cuidando fiebre. Mientras tú salías en revistas, yo sostenía 3 bebés al mismo tiempo, sin saber si al día siguiente tendría dinero para leche». Él bajó los ojos. Yo no sabía que eran 3. La risa de ella fue amarga. «Claro que no sabías. Nunca te tomaste la molestia de preguntar. Para ti era más fácil imaginar que yo había desaparecido. Más fácil creer que el pasado se había borrado. Pero no, el pasado creció, tomó rostro, tomó voz, y ahora está aquí, frente a ti». Los niños la miraban, sin entender todo, pero sintiendo el peso de sus palabras. El mayor apretaba la mano de su madre como si quisiera protegerla. «Tú prometiste cosas, ¿recuerdas?», lanzó ella. «Prometiste que nunca me dejarías. Prometiste que, cuando tuvieras dinero, yo sería la primera en sentir orgullo. Prometiste que nunca me quedaría atrás». Las frases caían como piedras. Él recordaba cada promesa, cada noche en que juró cosas mirando un techo descascarado, lleno de sueños baratos. Él intentó justificarse. Era joven, no sabía lo que hacía. Ella negó con la cabeza. «No uses la juventud como excusa. Sabías exactamente lo que hacías cuando elegiste cambiarme por la vida fácil, por los aplausos falsos, por las fiestas que terminaban al amanecer. Lo sabías». Él respiraba hondo, intentando contener las lágrimas. Nunca había llorado en público, pero sentía el pecho a punto de estallar. Ella dio un paso al frente, mirándolo tan de cerca que él pudo sentir el aroma de su perfume sencillo, mezclado con el sudor de quien pelea todos los días. «Tú no tienes idea de lo que es ver 3 rostros iguales al tuyo cada mañana, mientras recuerdas que el dueño de esa cara decidió dar la espalda».
No sabes lo que es explicarles por qué no tienen un padre sentado en la mesa. Hablas de derechos, pero el que perdió el derecho fuiste tú. El millonario sintió las rodillas doblarse. Él, que nunca aceptaba derrota, estaba frente a la peor quiebra de su vida, la moral. El más pequeño, sin entender, tiró de la madre y preguntó bajito: «Mamá, ¿por qué él está llorando?». Ella se agachó, respiró hondo y acarició el rostro del hijo, porque a veces la gente se da cuenta demasiado tarde de lo que perdió. El millonario cerró los ojos. Las lágrimas rodaban discretas pero visibles. Alrededor los murmullos crecían, pero ya no importaba. Podía estar todo el mundo mirando. Nada dolía más que la verdad desnuda frente a él. Intentó hablar, pero la voz falló. «Yo me equivoqué. Yo no sé qué decir». Ella negó con la cabeza, con los ojos brillantes, pero firmes. «No tienes que decir nada. No existen palabras que reparen años de ausencia». El silencio cayó como sentencia. Solo se escuchaba un perro ladrando a lo lejos y el viento arrastrando polvo en la calle. Él, finalmente, miró a los tres niños y por primera vez no los vio como copias. Los vio como vidas, como responsabilidad, como oportunidades de amor que había tirado a la basura. Ella giró para marcharse con sus hijos, pero antes lanzó la última flecha. La riqueza no compra pasado y tampoco compra respeto. Él se quedó quieto, sin fuerzas para responder. El pecho pesado, el alma hecha pedazos. La escena terminaba allí, pero dentro de él el conflicto recién empezaba. El millonario permaneció inmóvil mientras ella caminaba con los chicos. Sus pasos eran firmes, como si cada uno fuera una sentencia definitiva. Él, en cambio, sentía las piernas pesadas, como si cadenas invisibles lo arrastraran hacia atrás. Las palabras resonaban una y otra vez en su mente. «Tú lo sabías, tú lo prometiste, y después diste la espalda». Él cerró los ojos, y de pronto el recuerdo volvió como un puñetazo. El pastel de zanahoria que ella llevó a su madre, con una sonrisa tímida, como si buscara ser aceptada. La vez que pasó horas copiando a mano los informes que él necesitaba entregar, porque la computadora se colgaba a cada rato. La noche en que sostuvo su mano mientras él lloraba de rabia por no ser tomado en serio en una reunión. «Eres capaz, yo creo en ti», le decía. Y ahora, años después, era como si cada frase fuera una deuda pendiente. Él respiró profundo, pero la memoria no se detenía. Se vio en la primera vez que usó un traje de verdad. Recordó a ella acomodándole la corbata torcida, riendo y diciendo: «Pareces uno de esos empresarios de novela, solo que de carne y hueso». Aquella noche, ella creía más en él que él mismo. Y él la cambió por el brillo de quienes jamás estuvieron cuando no había nada. El millonario abrió los ojos y allí estaban los niños, corriendo delante de su madre. Reían, incluso después de haber presenciado ese choque. Los niños siempre encuentran espacio para la inocencia. Pero para él, cada risa era un peso. No podía dejar de pensar: ellos podían haber reído conmigo, yo podía haber estado ahí. Uno de los chicos pateó una piedra y corrió tras ella. Ese gesto sencillo, torpe, le dolió en el alma. Era el mismo modo que él tenía cuando niño, cuando pasaba tardes jugando en la calle, con una pelota improvisada porque no tenía zapatillas. Se vio en esa carrera. Vio la infancia que podría haber compartido. El peso de la conciencia se volvía insoportable. Él, que siempre tenía respuestas listas para inversionistas, clientes y periodistas, ahora solo tenía preguntas sin remedio. ¿Y si me hubiera quedado? ¿Y si hubiera cumplido la promesa? ¿Y si hubiera sostenido esa mano en lugar de soltarla? Cada «y sí» era como una piedra más apilada sobre su pecho. Las voces de la calle se apagaron. Solo escuchaba el sonido de sus propios recuerdos. La noche en que ella vendió su celular para pagarle el curso. El abrazo fuerte que lo sostuvo cuando pensó en rendirse. La manera en que ella decía «vamos a lograrlo» en vez de «vas a lograrlo». Entendió que nunca había estado solo, hasta que eligió estarlo.
Las lágrimas amenazaban con salir otra vez. Miró alrededor, intentando recomponerse. Era extraño. Siempre temió mostrarse frágil ante socios o rivales, pero ahora no le importaba llorar frente a extraños. Quizá porque en ese instante el público no importaba. Lo que importaba era el tribunal invisible que ella había abierto, con 3 testigos vivos e idénticos a él. La conciencia pesaba como nunca. No eran solo hijos lo que podía haber perdido. Eran cumpleaños, primeras palabras, primeros pasos, dibujos torcidos, fiebres en la madrugada, cuadernos escolares, cada detalle que no vuelve, cada momento que el dinero jamás puede comprar. Intentó convencerse de que no podía saberlo, de que no estaba seguro, pero los recuerdos lo contradecían. Él sabía, siempre lo supo, solo eligió no enfrentar. Eligió enterrar la verdad bajo contratos y cifras, y ahora, ahí, todo regresaba. Las miradas de los niños, el silencio de ella, el juicio de su propia memoria. El millonario se apoyó en el coche, con la respiración entrecortada. Por primera vez no sentía orgullo de su historia. Por primera vez la palabra éxito sonaba vacía. Un anciano que observaba la escena se acercó y murmuró: «El dinero no compra paz, hijo. Puedes tenerlo todo y aún así perder lo que importa». El millonario no respondió, solo asintió, sin fuerzas para hablar. Mientras veía a su ex y a los niños alejarse, comprendió que algo cambiaba dentro de él. No era solo arrepentimiento, era miedo. Miedo de que fuera demasiado tarde para hacer algo. Miedo de que la vida ya hubiera pasado, dejando solo una cuenta imposible de pagar. Cerró los ojos otra vez, y en esa oscuridad solo veía 3 rostros sonrientes, y todos eran el suyo. El millonario se secó rápido las lágrimas con la manga del traje. No podía dejar que lo vieran débil. El orgullo, que siempre lo había guiado, volvió a imponerse. Apretó los labios, respiró profundo y caminó rápido hasta alcanzarlos otra vez. Ella se detuvo, giró despacio y cruzó los brazos, anticipando la insistencia. Los niños, cansados, se apoyaron en la pared, observando en silencio. «¿Tú crees que puedes simplemente tratarme así?», dijo él con una voz cargada de una autoridad artificial. «Yo no soy cualquiera, soy un hombre respetado. Construí todo esto con esfuerzo». Ella arqueó una ceja, casi con lástima, y contestó: «¿Y de qué sirve todo ese respeto si no puedes ni siquiera enfrentar lo que dejaste atrás?» Él sintió el golpe, pero se mantuvo firme. «Tengo dinero suficiente para darles todo lo que necesiten. Escuela privada, médicos, viajes. Tú no tienes que preocuparte más. Yo puedo arreglar esto ahora mismo». Las palabras sonaron como una oferta de negocio. Los ojos de ella se entrecerraron. «¿Tú crees que puedes comprar años de abandono con cuotas escolares? ¿Piensas que puedes pagar para borrar las noches en que ellos preguntaban por qué no tenían padre?» Él endureció la mirada. «Estoy ofreciendo lo que nadie más puede dar». Ella sonrió de lado, un gesto frío. «Lo que ellos necesitan, tú nunca lo diste. Presencia. Lo demás, yo lo di. Con poco, con sacrificio. Pero lo di, y ellos están vivos, fuertes, felices. Sin ti». Los niños miraban en silencio, pero el mayor, con un valor inesperado, habló: «Mamá ya nos da todo. Nosotros no te necesitamos». El millonario parpadeó, atónito. No estaba preparado para escuchar eso de la boca de un niño. «¿Qué dijiste?». El chico repitió firme: «No te necesitamos». El más pequeño se aferró a la pierna de la madre, como buscando protección, pero el del medio añadió: «Tienes la misma cara que nosotros, pero no pareces igual». El corazón de él casi se detuvo. Era como si los niños vieran más allá de la sangre, más allá de la apariencia. Sabían en el instinto que el vínculo verdadero no se compra. Él intentó reaccionar, recuperando el tono arrogante. «Ustedes son solo niños, no saben de qué están hablando». La ex rió, pero fue una risa amarga. «Ellos saben más de lo que tú jamás supiste, porque entienden lo que es amor de verdad».
y el amor no se vende en la bolsa de valores. La gente alrededor empezaba a murmurar otra vez, indignada por la postura de él. El millonario sintió la presión aumentar, pero no quería ceder. El orgullo aún lo sostenía. «Puedo cambiar esto. Puedo compensar lo que pasó», dijo casi suplicando, pero con la voz firme. Ella negó con la cabeza. «No, no puedes. Puedes dar regalos, puedes dar lujos, puedes dar viajes, pero no puedes devolver lo que les quitaste, la infancia con su padre». Las palabras retumbaban en su cabeza como martillazos. Aún así, se negaba a bajar la guardia. Era como si dentro de él dos fuerzas pelearan, la culpa que lo ahogaba y el orgullo que se resistía a morir. Respiró profundo e intentó el último argumento, el que siempre funcionaba en cualquier negociación. «Soy rico, puedo darles un futuro que tú nunca podrás dar». Esta vez no fue ella quien respondió. Fue el niño del medio, con una voz inocente pero firme. «No queremos un futuro comprado, solo queríamos un papá». El millonario se heló. Sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. El orgullo, por más que gritara, estaba siendo aplastado por una verdad que ni todo el dinero del mundo podía callar. Ella entonces puso la mano en el hombro del hijo y remató. «¿Escuchaste bien? No es dinero lo que falta. Eres tú, y ese vacío lo elegiste tú mismo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta el viento parecía haberse detenido para escuchar. Él bajó los ojos, derrotado por palabras de niños y por la dignidad de la mujer que no se dobló ante su fortuna. El orgullo todavía ardía, pero ya no tenía fuerza para sostener la mentira. En ese instante entendió, todo su poder no valía nada frente a eso. El millonario cayó. El pecho subía y bajaba rápido, como si hubiera corrido kilómetros. Quería reaccionar, quería responder, pero cualquier palabra parecía diminuta frente a esos niños y la firmeza de ella. Y entonces, como si el destino hubiera preparado la escena, una voz sonó detrás de él. «Yo sabía que esto iba a terminar así». Se giró despacio. Era doña Elena, la vecina de toda la vida en la calle donde él creció. Una señora de cabellos grises, aún con el delantal manchado de harina, porque acababa de salir de la panadería que había mantenido durante años. Apoyaba las manos en la cintura y lo miraba con una mezcla de decepción y lástima. «¿Te acuerdas de mí?», preguntó. Él tartamudeó. Claro, doña Elena». Ella asintió, pero la mirada era dura. «Yo vi cuando empezaste sin nada. Vi a esta muchacha aquí, embarazada, sin nadie que la ayudara lavando ropa hasta la madrugada. Vi cuando corría llorando a casa porque no tenía qué comer y aún así cargaba 3 bebés en la panza. Y te vi a ti, pasando en tu coche nuevo, fingiendo que no la veías». La gente que observaba la escena se acercó todavía más. El millonario quiso retroceder, pero no había salida. El pasado estaba testificando contra él en plena calle. «No es justo, doña Elena», intentó defenderse. Yo no sabía cómo manejar eso». Ella levantó la voz, firme. «¿Justo? Justo hubiera sido asumir tus decisiones. Justo hubiera sido no dejar a esta mujer sola sin un centavo, cuando más te necesitaba. Dinero te sobra ahora, pero carácter no se compra». El peso de esas palabras cayó como un martillo. Sintió las piernas temblar, y entonces otro rostro surgió entre la multitud. Don Joaquín, viejo conocido de su padre, dueño de un taller mecánico. «Yo también me acuerdo. Trajiste tu coche nuevo a arreglar aquí una vez, y yo mismo te pregunté, ¿y la chica que siempre estaba contigo? Tú cambiaste de tema, dijiste que tenías algo mejor. Nunca lo olvidé». El millonario cerró los ojos. Las voces del pasado se multiplicaban, como si el tiempo hubiera convocado a cada recuerdo para juzgarlo ahí, en plena plaza pública. Los niños estaban atónitos. El mayor, valiente, preguntó: «¿Es verdad, mamá? ¿El señor conocía a papá?». Ella bajó la mirada conmovida y acarició el rostro del hijo. «Sí lo conocieron,
pero el hombre que ven aquí no es el mismo que yo conocí un día. El millonario sintió como si lo desgarraran por dentro. Intentó hablar, pero la voz se quebró. Miró a los niños, a la multitud, a ella, pero nada parecía suficiente. Y entonces vino el golpe final. Doña Elena levantó un cuaderno viejo, amarillento por el tiempo. Sabía que algún día ibas a necesitar ver esto. Era un cuaderno de notas antiguas. Él lo reconoció al instante. Eran los primeros borradores de cálculos, estrategias, ideas de negocio que hacía en las noches de insomnio. Las páginas estaban llenas de garabatos, y al lado una caligrafía distinta, ordenada, clara. «Estas son las anotaciones de ella», dijo doña Elena. «Ella pasaba en limpio lo que tú escribías para que no te perdieras. Creía en ti más que nadie». El millonario tomó el cuaderno con las manos temblorosas. Lo hojeó despacio. Allí estaban las ideas, los números y al costado frases de ella. «Tú puedes. No te rindas ahora. Un día te vas a reír de esto». Las lágrimas llegaron sin permiso. Intentó contenerlas, pero no pudo. Era la prueba irrefutable de que nada de aquello habría sido posible sin ella. Era la prueba de que su fortuna tenía raíces en unas manos que él abandonó. El más pequeño, curioso, miró el cuaderno y preguntó: «¿Mamá escribió eso?» Ella asintió, luchando contra el llanto. «Sí, porque yo creía que él lo iba a lograr. Solo nunca imaginé que cuando lo lograra se olvidaría de mí». El millonario cerró el cuaderno con fuerza, como si no pudiera soportar más. Las voces, los vecinos, su propia conciencia, todos gritaban la misma verdad. Estaba frente a la sentencia final. No había cómo negarlo. Esos niños eran suyos. Esa mujer fue la base de todo, y él fue quien eligió destruir lo que más importaba. El silencio que siguió fue devastador. La miró, pero no encontró odio. Encontró algo peor: indiferencia. Ella ya no esperaba nada de él, y esa era la peor derrota de todas. El millonario seguía con el cuaderno en las manos, el corazón acelerado, las lágrimas nublando la vista. Las páginas temblaban entre sus dedos. Era como si cada garabato fuera una acusación silenciosa y cada frase de ella una puñalada en su conciencia. Alzó los ojos y encontró a los 3 niños mirándolo fijo. No había odio, ni reproche abierto. Había solo una curiosidad cruda, inocente y desarmada. Y eso dolía mucho más. El mayor, decidido, dio un paso al frente. «Entonces, ¿tú eres nuestro papá?». La pregunta quedó suspendida en el aire. El millonario sintió que las piernas le fallaban. Tragó saliva, pero no salió voz. Miró a ella, como pidiendo permiso, pero su mirada era fría, impenetrable. El silencio se alargó hasta que el del medio, frunciendo el ceño, completó: «Si eres nuestro papá, ¿por qué nunca estuviste con nosotros?». La gente alrededor contuvo la respiración. Hasta los pájaros parecían callar. El millonario llevó la mano al rostro, intentando resistir el peso de esa inocencia. Siempre tuvo respuestas listas para ejecutivos, socios, políticos, pero frente a un niño no había defensa. «Yo», tartamudeó, «yo me equivoqué». Las palabras salieron desgarradas, cargadas de un dolor que ni él sabía que aún podía sentir. Pero los niños no entendieron del todo. El más pequeño, con la ingenuidad de su corta edad, preguntó en voz baja: «¿Tú no nos quieres?». La pregunta atravesó su corazón como una lanza. Cayó de rodillas, incapaz de mantenerse en pie ante esa duda. «No, no es eso», gritó, y las lágrimas por fin lo vencieron. «Nunca estuve, pero no porque no los quisiera. Fui cobarde, yo». La ex cerró los ojos, conteniendo la emoción. Los niños, confundidos, no sabían si acercarse o alejarse. El mayor miraba a la madre, como pidiendo respuestas. Ella habló, con la voz quebrada pero firme: «Él no estuvo aquí porque eligió no estar. No confundan eso con culpa de ustedes. Ustedes nunca fueron el problema. El problema siempre fue él». El millonario sollozaba,
abrazando el cuaderno contra el pecho. Debí haberme quedado. Debí haber sido el hombre que prometí. Doña Elena, aún presente, murmuró: las promesas rotas duelen más que los cuchillos. El ambiente era insoportable. La multitud se conmovía. Algunos lloraban en silencio. Y entonces el niño del medio, con los ojos llenos de lágrimas, dijo: si eres nuestro papá, ¿por qué ahora? ¿Por qué vienes a hablarnos recién ahora? El millonario no tenía respuesta, solo movió la cabeza, derrotado. Y en ese instante, el más pequeño, aún confundido, puso su mano sobre el hombro de él y dijo: ¿podemos llamarte papá o te vas a ir otra vez? Las lágrimas corrieron en ríos. El millonario ya no podía soportar más. Él intentó abrazar al niño, pero ella lo jaló hacia sí, levantando de nuevo la barrera de protección. «No tan rápido», dijo. «Las palabras no borran años de vacío. Ellos no necesitan otra promesa rota». El silencio volvió a caer, espeso. Él, de rodillas, ya no parecía el hombre poderoso que todos conocían. Era solo alguien suplicando por una segunda oportunidad que quizá nunca llegaría. El mayor, serio, lo miró por última vez y dijo: «Nosotros ya crecimos sin ti. No intentes ser padre solo porque ahora entendiste lo que perdiste». Aquellas palabras fueron el golpe final. El millonario cayó sentado en la acera, el cuaderno aún apretado contra el pecho, completamente despojado de toda la arrogancia que siempre cargó. Y por primera vez reconoció: no era él quien controlaba esa historia. El clímax estaba allí, frente a todos. Un hombre rico reducido a la ruina moral, enfrentando a 3 niños que llevaban su sangre, pero no su historia. El millonario permaneció sentado en la vereda, sin fuerzas para levantarse. El cuaderno viejo, manchado por el tiempo y las lágrimas, estaba firme contra su pecho. Ya no se parecía al hombre de las portadas de revistas, de los discursos altaneros o de las entrevistas que celebraban su ascenso meteórico. Allí, delante de todos, era apenas un hombre roto. Ella miraba aquella escena con el corazón dividido. Parte de sí todavía cargaba la herida profunda de quien fue dejada atrás, embarazada y sola. Pero otra parte, la que sostenía de la mano a 3 niños cada día, sabía que no podía dejarse consumir por el rencor. Tenía que ser firme, tenía que mostrar que la dignidad no se negocia. Dio un paso al frente y habló con voz serena, pero firme para que todos escucharan. «No esperes súplicas de mi parte. No quiero tu dinero. No quiero tu lástima. Solo quiero que entiendas lo que significa ser responsable de las decisiones que tomaste». El millonario levantó el rostro, los ojos rojos, el cuerpo encorvado. «Lo entiendo. Ahora lo entiendo. Pero, ¿y si ya es demasiado tarde?». Ella suspiró. «Para el pasado sí es tarde. Lo que perdiste no regresa. Cada noche, cada primer paso, cada cumpleaños, cada abrazo que pudiste dar, todo eso se quedó atrás. Pero el futuro, ese todavía existe. Solo que no depende de mí. Depende de lo que seas capaz de hacer de aquí en adelante». Los niños escuchaban atentos. El mayor, serio como un adulto, parecía absorber cada palabra. El del medio seguía sujetando la mochila, como si fuera un escudo. El pequeño, sin comprender del todo, miraba al hombre frente a él con una mezcla de curiosidad y compasión. Entonces, el más chico se acercó, ignorando la tensión. Puso la mano sobre la rodilla del millonario y dijo en un susurro inocente: «No tienes que llorar. Si quieres, puedes jugar con nosotros un día». El corazón de él se hizo pedazos. Una oferta tan simple, tan pura, de alguien que no debía cargar ninguna responsabilidad. Bajó la cabeza y volvió a llorar, sin vergüenza. Ella cerró los ojos un instante. Ese gesto del hijo la tocó profundamente, pero también le dejó claro algo. El perdón no sería suyo, sería de ellos. Y el perdón de los niños no se compra. Se gana día tras día. El mayor tomó del hombro al hermano y lo jaló hacia atrás. No es tan fácil. Él no sabe ser papá. El millonario levantó la cabeza, lo miró
y con la voz temblorosa admitió: «Tienes razón, no sé, pero quiero aprender». El silencio se volvió pesado. Ella lo observó unos segundos y luego respondió: «Si es verdad, no lo digas, demuéstralo y prepárate para escuchar un no, porque la confianza no nace en un día, tarda años, y ellos tienen todo el derecho de no creer en nada de lo que digas ahora». Él asintió, derrotado, pero aliviado por al menos escuchar que aún había una rendija. «No me voy a ir otra vez», dijo, casi como un juramento. Los niños se miraron entre sí. El más pequeño sonrió tímidamente. El del medio mordió su labio pensativo. El mayor permaneció serio, pero sus ojos revelaban una duda. ¿Será que esta vez decía la verdad? La multitud, que hasta ese momento murmuraba, comenzó a dispersarse. El espectáculo público había terminado. Solo quedaban ellos, en medio de la calle polvorienta, con el peso de los años entrelazados en una escena única. Ella acomodó la bolsa en el hombro y llamó a los hijos. «Vamos, la vida no espera». Los tres se acercaron a ella. El más chico miró hacia atrás una última vez y saludó con la mano al millonario. «Chao, señor». «Oh, papá, no sé». El millonario sintió que las piernas le temblaban de nuevo. Pero ese pequeño gesto fue como una chispa encendiendo algo dentro de él. Por primera vez en muchos años no deseó ser admirado, sino ser digno del título más sencillo y más pesado de todos: padre. Ella comenzó a caminar con los niños, sin mirar atrás. Él permaneció de rodillas, mirando, y en ese instante comprendió la lección que la vida le había dado. El dinero compra casas, coches y poder, pero no compra el derecho de ser recordado con amor. El corazón de él, aplastado por la conciencia, empezaba a aprender la única verdad que importaba. No basta con ser millonario, es necesario ser humano. El millonario permaneció sentado en la acera, inmóvil, incluso después de que ella se alejó con los niños. El sol empezaba a caer en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y dorado. La calle, antes llena de curiosos, ahora estaba casi vacía. Solo quedaba el eco de las palabras de ella y el saludo tímido del hijo más pequeño. Respiraba hondo, tratando de ordenar sus propios pensamientos. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en números, en contratos, en inversiones. Pensaba en rostros, 3 rostros iguales al suyo, pero que cargaban un vacío que no podía llenarse con dinero. El cuaderno todavía estaba en sus manos. Las páginas gastadas eran el recuerdo vivo de quien creyó en él cuando nadie más lo hizo. Lo abrió de nuevo y leyó una frase escrita por ella años atrás. «La riqueza solo vale si se puede compartir con quienes amas». Las lágrimas volvieron. ¿Cuántas veces había ignorado esa verdad tan simple, prefiriendo creer que el éxito estaba en cuentas bancarias y aplausos de desconocidos? ¿Cuántas veces cambió abrazos sinceros por brindis en fiestas vacías? En ese instante comprendió que la mayor quiebra de su vida no estaba en los negocios, sino en el corazón. Se levantó despacio. El polvo de la acera manchaba el traje caro, pero ya no le importaba. Caminó hacia el coche, pero no entró. Se quedó parado, mirando su reflejo en el vidrio. Vio a un hombre de apariencia impecable, pero con los ojos destrozados, y se preguntó: ¿de qué sirve ser millonario si fallé como ser humano? Las palabras de ella regresaron como sentencia: la riqueza no compra pasado, y tampoco compra respeto. Esa frase lo acompañaría para siempre. Mientras tanto, en otra esquina, los niños caminaban junto a su madre. El más pequeño, todavía confundido, preguntó: «Mamá, ¿él va a volver?». Ella suspiró, acariciando el cabello del niño. «No lo sé, mi amor, pero si regresa, tendrá que demostrar que cambió». El mayor permaneció en silencio, pensativo, mirando hacia atrás una última vez antes de seguir. El del medio, curioso, apretaba el brazo de la madre con fuerza, como si intentara descifrar lo que vendría después. La vida seguiría su curso.
Pero algo había cambiado. El millonario no podía borrar el pasado, pero por primera vez parecía dispuesto a enfrentar las consecuencias. La historia se cierra como un espejo para quien escucha. ¿Cuántas veces las personas cambian lo esencial por el brillo de lo inmediato? ¿Cuántas veces se rompen promesas en nombre de ambiciones que parecen grandes, pero dejan cicatrices profundas? El millonario descubrió tarde que el dinero compra comodidad, pero no compra amor. Compra reconocimiento, pero no devuelve respeto. La verdadera riqueza no está en los números, sino en los vínculos. La mirada de esos 3 niños idénticos a él fue la prueba definitiva. Lo que abandonamos algún día vuelve a cobrarnos, a veces con lágrimas, a veces con silencio, pero siempre con un peso que ninguna fortuna puede aliviar. Y el público, al escuchar esta historia, debe preguntarse, ¿de qué sirve conquistar el mundo entero si al final pierdes el derecho de ser recordado con amor por quienes más importan? La imagen final es poderosa. Un hombre rico, de traje caro, parado solo en la acera con un cuaderno viejo contra el pecho y lágrimas en los ojos. Y, a lo lejos, 3 niños caminando con su madre, sujetando fuerte su mano, porque el amor de ellos nunca dependió del dinero, solo de la presencia. Esa es la verdadera lección. La riqueza sin carácter es pobreza disfrazada, y ninguna cuenta bancaria puede comprar lo que se pierde cuando das la espalda a quien creyó en ti. Y ahora quiero saber de ti, que llegaste al final de esta historia. ¿Crees que el millonario merece una segunda oportunidad con los niños o piensas que ciertas decisiones no tienen regreso? Escribe tu opinión en los comentarios, porque tu visión puede inspirar a otras personas a reflexionar también. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte al canal para no perderte las próximas.